sea. A ver. ¿Cómo va esa gente linda? Háblame español, por favor. Habla en español, mi amor. Si no, va a tener que hacer todos los subtítulos. ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? Espero estén todos muy, pero muy bien en casa o donde sea que estén. Nosotros estamos en Penagil, un pequeño pueblito situado en la provincia de Algarve, Portugal. Y vamos a ir a conocer una de las cuevas que es considerada la más linda del mundo, según lo que dice mi amigo João aqui. Não é verdade, João? Ô, João, não é verdade? Não é a cova mais linda do mundo? A O melhor. que tu acha? É linda. O pessoal diz que é a mais bonita do mundo, eu li na internet. Sim, é verdade, mas para quem vai lá todos os dias já é cansativo. Ese es João, nuestro guía. Se llama igual que mi hermano, casualmente. João. É bandido, magnata. Ai, ai. Magnata, dice que. Bandido y magnata, ¿no es João? Bagulho aqui rola, mano. Joan desde acá, viste, y nos va a llevar, nos va a acompañar a conocer la cueva. Sí. La cosa que está haciendo la primera vez de Lisana visitando Portugal. É a primeira vez dela, João, no Portugal. É, que bom, que aproveita. tu acha? Aproveita isto, Tem que aproveitar. claro. Viste, Lisana, que aproveches mucho, dice. Sí. Está haciendo un poco de frío nomás porque fuimos de Estonia para agarrar calor. Y Exacto. aquí hace 24 y allá hacía 30, que no entiendo nada. Exatamente. Ô, João, mas sabe uma coisa? Eu tô achando muito frio aqui, cara. Então compra um Eu casaco, achei mano. que ia estar mais quente. Compra um casaco, irmão. Pensábamos que iba a ser más calor, pero la gente de acá también comenta que ya era para estar más caliente. Pero todavía no llegó el calor. Vinimos al sur, el Faro, cerca del Faro. Exacto. La capital. La capital de Algarve es Faro. Y ahora estamos, digamos, en una de las tantas playas que hay acá. Porque este es el lugar favorito de los portugueses para venir a pasar las vacaciones de verano. Y es la provincia más turística de todo Portugal también. Y del mundo entero. Sí, digamos. está dentro de los destinos más, Hay digamos, visitados del mundo. que hay mucho turismo. Y dicen que tienen las playas más lindas también del mundo. Así que vamos a ir a ver. Olha lá para ali. Ah, Já ali. nossa, Nossa. qué lindo, ¿no? Pero bueno, voy a parar de hablar porque Bueno. Lisana ya se aburrió, pobre. Alquilamos mi amor. el kayak, 25 euros, pero soy objetiva. Llego al punto directo. Muy bien, mi amor. 25 euros, una hora. Sí, Y van dos personas en un kayak. Y van a Exacto. ver la cueva esa de que hablamos, ¿no? exactamente. Acá hay un barcito, venden trago, bebida, también venden tickets. Ah, los kayaks están acá. Está lleno, che. Y eso que hoy es lunes. Imagínate el sábado lo que debe ser. A ver que pongo mi pantalón aquí. Ah, bueno, mi amor, dale. Poné todo en esa bolsita para que no se te moje, mi amor. En esa bolsita que nos dieron. ¿Necesitan guardar algo, por las dudas? Si necesitan... Pues sí, por favor. Si pueden, póngalo ahí. No te importa. Solo recuerda al final, ¿no? Ya ves, que no te quedes sin coche, ¿eh? Porque yo me olvido de todo. Y yo. No, dale. No, no hay problema. Gracias, No, por nada, por nada. Ayudando a los amigos turistas de España. No, miren lo que es esta playa. ¡Qué locura! Esa piedra caliza toda erosionada que se cae como un peñasco. Precioso. ¿Fría el agua, mi amor? A gente pode vir aqui? Esse caiaque podemos pegar ou não? É pra nós? Ah! Mi princesa hoje não rema. Ah, A princesa não rema hoje. ¡ay, qué frío! Entrou agua! Entrou agua en la raya! ¡Qué frío! Está helada el agua! ¡Ah! Está helada el agua, Lisana. Bueno, vamos que está ya. Ya estamos atrasados. Lisana, como dirían los chilenos, me entró agua en la raja. ¡Oh! A mí ¡Ay, también. qué frío! Ya estamos en el océano Atlántico, ya no es el mar Mediterráneo. Lisana, el mar de Estonia no es el más frío del planeta. Lo acabo de descubrir. No. Ah, buah. Oh, wow. Casi chocan. Opa, la. Ahí vamos. Estamos nadando, Lisana, en aguas congélidas. Tengo la cola. Mirá, Lisana, mirá cómo me la aguanto, mirá. ¿Vos qué te crees? ¿Que no me la aguanto? Uy, qué ola que Opa. hay. Opa, la. Opa. Uy, con el... Opa. No. Wow. ¿Quién da pedo? No, mira. Te voy a- ¡Ah! Perdona, amigo.
Voy explicando mientras en el camino. Son piedra caliza y con la erosión del océano, viento, tormenta, va creando los agujeros, ya que es una piedra como muy arenoso, entonces no es duro. Cuando llegamos a la cueva hay un agujero en el techo, porque dicen que se cayó y por eso formó como si entra luz. Ya lo van a ver. Después más... Llevó como millones de años para formarse eso. La estructura del techo se dio por la erosión. Se llama el ojo de Ben Adjel, que es lo que hace realmente increíble esa cueva. Y tiene una playa. La cantidad de barcos turísticos que entran ahí. Sí. Porque se puede contratar también un tour de esos que te lleva hasta dentro de la cueva y después te lleva a ver otros lugares también. Pero con eso no bajas, ¿no? No bajás, solo la ves desde arriba. Ah, Por eso me pareció mejor que vengamos en kayak. sí. ¡Qué lugar impresionante! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Wow! La luz. ¿Cómo pega? ¡Wow! No. Es tan lindo en persona como en la cámara, ¿eh? ¿Qué es esto, mi amor? ¡Wow! ¿Sabés lo que parece, Lisana? Un cenote mexicano, pero de playa. Claro, mira. ¿No es cierto? Para allá. ¡Ah! ¡Wow! ¡Uy, qué frío! ¡Ah! Me causa mucha gracia que está todo el mundo en el solcito. En el único lugar que hay sol, mi amor. Sí. Mirá lo que es eso. Es increíble. Esta, mi amor, entonces es la estructura que se dio, ¿ves? Todo esto como que fue erosionando y se abrió un agujero y cayó todo y el agua se lo llevó. Aquí están nuestros amigos españoles, los más chulos de toda España, que los conocimos. Un besito para esta pareja tan linda, tan bonita. Ustedes que son muy agradables, la verdad, del norte de España. Gracias, un saludo. ¿Sabés, Lisana, que ese agujero también se puede ver desde arriba? Sí. Imagínate una imagen de dron filmando ese agujero, debe ser increíble. Después vamos. Miren la cantidad de gente que hay acá, ¿El ¿no? barco que llevo? Más el barco, pero los del barco no se bajan. Ahora entiendo, mi amor, por qué lo hacen por tiempo. No Claro. dejan venir todo el mundo juntos. Si no, Si no, no se podría. Sin duda la cueva más linda del mundo. Para mí, que ya vi en mi vida. Oye, ¿cuánto tiempo a gente tem? 30 minutos tenemos. Se pueden sacar fotos y ir allá abajo también hay para ver. es precioso. Pero no es tan precioso como el color de tus ojos hoy, Lisana. Brillan como un bosque de Estonia en un atardecer de verano. Gracias. Ah, mirá la piedra caliza. Pero llena de caracoles. Porque, mi amor, ¿sabes qué leí también? Que había corales acá. Formación de corales que también se erosionaron. Está todo lleno de esto. Ajá. Pensé que va a salir arena, pero no. E no meio da gruta, no 0.5. Ahora nos van a llevar a ver una estrella fosilizada. El guía nos dijo que hay para ver, así que vamos a aprovechar. Vocês são do Brasil? Sim. Oh, legal. Legal. Eu amo o Brasil. Você ama o Brasil? Morei 17 anos lá, mas eu sou argentino. Você morou onde? Florianópolis. Florianópolis. Vocês são da onde? Sou de Minas. E eu do Nordeste, Recife. Muito legal. Valeu, pessoal. Ah, ok. Ah, Ah, sim, sim, sim. Está ahí por muchos años. wow. ¿Lo ves, mi amor? Sí. No sé si dándoles una a la cámara se va a ver ahí. Y ahí. ¿Qué Ahí tiene? tenemos un caracol. ¿Un caracol? Eso ahí es de millones de años, ¿no? Sí. Wow. Increíble, ¿no, mi amor? Sí. Casi nos perdimos eso. Acá, mi amor, hay como otro ojo, pero todavía no se llegó a ceder. Claro. Uy, se me subió la lente para arriba. Problemas con mis lentes de contacto número 150.000. Se me fue para arriba el ojo. ¿Podés? Se me mete atrás del ojo. Está en el centro. Ah, genial, volvió. Creo que la gente viene y debe hacer estos apiladeros de piedra para dejar de recuerdo. ¿Querés dejar una, mi amor? ¿Hay piedra? ¿Sí? Acá. Mira, voy a poner una. Dejé caer todo. Qué desastre. Para, ahí está.
No. Si quedan juntas es porque nos amamos. Yeah. Ahora Da una se espalda. cae toda la piedra. Mirá, más barcos llega, mi amor. Tiene dos entradas, ¿viste? Una ahí y una ahí. Por ahí entramos y seguramente por allá nos vamos. Mirá, toda la gente se puso acá. Creo que ya se están yendo, Todavía no. Allá está Lisana el guía, mirá. ¡Ale, ale, ale! Qué loco, ¿no? Se puso a gritar de allá arriba. ¿Y vos? Chao, cueva. Chao. Bueno, vamos volviendo y nos vemos en un segundo. Bueno, volvimos ya. Devolvimos las cosas y vamos a ir a ver el hoyo desde arriba. Estamos siguiendo a esa pareja de señores que se metieron por el camino acá del estacionamiento. Lo único que me pregunto es, por ejemplo, si será que esto puede seguir erosionando y no sé, se abra otro agujero acá. Uno viene caminando y cae allá abajo. Todo es posible. Todo es posible, ¿no? Porque fíjate que es todo un suelo arcilloso. Lisana, ¿no te parece que los chicos acá en Portugal tienen un físico bastante privilegiado? Yo el único físico que opino es mi marido. No, mirá lo que son estas vistas. Mirá, Lisana. Mirá, mi amor. Está bastante cerca acá el fin de la roca. Es peligroso, ¿eh? Sí, por eso está mira, fingiendo reglas. No, mirá lo que hacen esos chicos. Qué peligro. Qué peligro. Mateo. Sabés que muchos turistas mueren así, ¿eh? Cuando uno es joven, ¿viste? No, ya sé, pero acá se te raja la Eso piedra. para la gente que dice, no, Lisana, Mateo ya es viejo, buscamos a un joven. Sí. Mira, el joven me tiraría de una peñasco, ¿eh? No, Bueno, eso es muy generalizado, pero no, pero un joven quiere arriesgar, sí. no mide los riesgos. Eso es muy peligroso lo que hizo el chico ese. Es un lugar que seguro que con Lisana vamos a volver. Me encantó el color de agua. Lo único Precioso. sería mejor si el agua estaría calientito. Yo creo que va a levantar la temperatura y el agua se va a calentar. Porque este es el océano Atlántico, no es el Mediterráneo, que es cerrada, que calienta más. Esto Claro. tal vez siempre esté frío. No creo, mi amor, es que está frío afuera también. No, miren lo que es estas vistas, gente. Por favor. Yo pensé que era solo eso, no, hay mucho más para ver. Es preciosísimo este lugar. O sea, el sendero sigue todo hasta llegar allá al hoyo que está por allá arriba, me parece. Ahora, hay una cosa que no entendí, que hay una placa acá que dice zona interditada. En portugués sería como zona prohibida, área restricta, como dice ahí. Dice que a pie, si se pasa a pie en una zona interditada, una área restricta, te pueden dar una penalidad de 30 a 300 euros. Qué curioso que en portugués me había olvidado que se dice coima. Coima sería penalidad, pero coima en Argentina es, por ejemplo, cuando intentás sobornar a alguien, le das una coima. Pero no se ve, Está acá el hoyo. no se ve. No, claro. Pasa que el guía se metió ahí. Por eso él puso la cabeza y aparecía desde arriba. Pero acá la gente no puede hacer eso. Si no te dan una penalidad de 300 euros. Mira, acá está más cerquita, ¿ves? Mira. Creo que a la gente no le importa, pero... No, es muy... Es así, a mí me gustan las cosas radicales y todo, pero hay ciertas cosas que no. Es vacío por abajo. Miren, esto es lo que le estaba mostrando antes, que dice área restricta, 300 euros de multa, pero la gente se mete y no le importa. Se meten, pasan la barrera, miran el hoyo y se van. Y ya vimos Sí, varios. sí. Ya vimos varios que no respetan eso y a mí me parece un peligro. Bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el auto otra vez e ir a conocer. Dicen que Portugal tiene 3 o 4 playas que son consideradas las más lindas del mundo. Así que vamos a aprovechar a ir a verlas y después también comer algo porque en poquito ya nos va a dar hambre. No sé si Lisana se va a animar a tirarse al agua hoy. No creo. Creo que nadie se anima. Pero podemos tomar un poquito de sol, hacer un poquito de playa por lo menos para disfrutar, para decir por lo menos que fuimos a la playa. Vamos a seguir el recorrido. Una pareja de portugueses nos recomendó un montón de cosas. Justo eran de acá, nos pusimos a charlar y me dijeron lugares re buenos para ir a visitar. Así que vamos nomás, mi amor. Seguimos. Bueno, ahora sí llegamos a la Praia da Marinha. Una cosa que me encanta de las playas de Portugal es que no hay que pagar estacionamiento. Todos los estacionamientos son gratis. ¿No te parece bueno eso, mi amor? Sí. Hay que saber meterse nomás porque está bastante lleno. Pero Ajá. bueno, un poco de paciencia y ya encuentran. Sí. Y esta playa tiene food trucks, mirá. Limonada. Mirá, hay limonada. Quiero... Oh, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? A gente queria, deixa eu ver aqui, 2 limonadas. Limonadas. Ok. 2 limonadas. E você de onde? Da onde tu achas que eu sou? Não é do Brasil nem de Portugal. Pô, tu é muito bom, hein? Pra adivinhar. É pá, italiano não é? Não, é. Eita. Fala espanhol, não é? Fala espanhol. A minha língua É espanhol. oficial é o espanhol. Sim, mas não é de Espanha. Não é da Espanha. Não, pode dizer yo, México. yo. Se eu disser isso, tu vai descobrir. Ah, tá, é da Argentina. Ah, sim, muito bem. Agora eu quero que você adivinhe da onde que ela é. Ela é É tipo russa. talvez eslávica. Ajá. Entonces eres eslava, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no. Sim, pero não. Entonces, Mais pra cima. a Lituânia, Latvia, Estônia. Muito bom. Desejo muitas vendas, gente. Olha, tudo Obrigado. bom e muita Até mais. sorte para vocês. Para vocês também. Deus abençoe. Até mais. Tchau. Conhecer. Yo entiendo muy bien cuando hablan los brasileros, Sí. pero cuando hablo un portugués ya me cuesta. ¿Te cuesta? Hablan como cerrados, sí. Por ejemplo, ¿qué era lo que te dije antes? Por ejemplo, que en Brasil dicen a gente, como que Facebook, y acá es diferente la pronuncia, Facebook, Tipo, Facebook. definitivamente, ¿cómo Defin- sería? Definitivamente, En Brasil, sí, en ¿En portugués. Definitivamente, algo así. pero sin los Ah, vocales. definitivamente. Bueno, el Facebook. Tú tienes Facebook. Y en portugués de Brasil sería, tú tienes Facebook. Como que terminan así las palabras Sí. diferentes. Esa es la gran diferencia que yo veo. Bueno, pero ustedes vieron la gente de acá, es un amor. Los portugueses son unos amores. Por eso yo siempre que vengo acá quiero volver. Yo amo este país. Y la gente. Esta es playa de gatos, Mateo. Playa de gato. Ah, mira los gatitos. Es verdad, Proyecto Gato y de Rúa, dice. Hay una casa. Ah, mirá vos, le hicieron una casita a los gatitos de calle. Los gatos que son tan sueltos. Mirá, qué bueno. Le hicieron casitas, le ponen comida, agua, todo. Están re contentos los gatitos. No tengo nada, mi amor, hoy. Lisana, mirá lo que es esto. Wow. Vení, vamos a bajar ahí, vamos a ver esas torres ahí. ¿Por dónde se baja? Esos peñascos erosionados por ahí, mira. Creo que está el mirador. No, Lisana, esta es considerada por un montón de revistas de viaje del mundo la playa más linda del planeta. Y aparte de eso, filmaron un montón de películas famosas acá de Portugal. Y se puede hacer snorkel. ¿Ves ahí que hay toda una... como unas algas marinas, unas plantas ahí? Sí. Se puede hacer snorkel también. Para mí, realmente ahora que la veo es fantástica. Precioso. Hay un lugar de Australia que se llama Los 12 Apóstoles, que es muy parecida a esta. Tiene 12 de esos... ¿Cómo se llamarán esas rocas? ¿Peñascos?
¿Sabés lo que podemos hacer? Intentar bajar a la playa y verlo desde abajo y ahí soltar el dron y filmar eso porque va a quedar una locura. Hay gente que va con el kayak también. Sí, 2 horas, ¿no? el de 2 horas. Y hacen más. Podés entrar allá, ¿estás viendo dónde están los kayaks? Sí. Hay unas rocas increíbles que podés verlas y sacar una foto alucinante. Hay que bajar bastante escalera para llegar hasta la playa. Y en varios lugares está esa plaquita de perigo, desmoronamiento. O sea, se pueden caer las piedras. Y ahí pusieron Rockfall Hazard, Rockfall. No es concierto de rock. No, porque le pegaron ahí a un jugador de fútbol, no sé qué es eso. Eso es otra cosa. No sé qué es eso. Mateo pensó que Rockfall es que un concierto de rock. No, pensé que era un jugador de fútbol. Eso pensé que era. Creo que lo que hace estas playas así muy pero muy llamativas son las piedras gigantes. Son pocas playas que hemos ido con Lisana hasta ahora que tenga semejante roca. Porque siempre vamos con palmera. Exacto, eso es lo que le hace muy diferente a la playa. Le da ese toque especial. Hay un poco de sargazo acá también, ¿viste? Mirá. No sé si le dirán sargazo acá o serán simplemente algas muertas o es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Creo. Debe ser. Precioso lugar, che. Muy, muy lindo. Y toda la playa termina al final con el peñasco. En realidad hay un lugar nomás en el mundo que me recuerda ahora un poco las playas así. En el norte de Perú había también piedras, pero no eran así, eran otro tipo de piedra y estaban al final de la playa. Quiero seguir hasta allá, Luisana, porque quiero investigar un poco más lo que va a ver la gente allá. Hay un hueco. La playa obvio que está bastante llena. Acá hay gente metida en el agua. Yo no sé si me voy a animar a meterme. A lo mejor me doy un chapucito para, por lo menos para aprovechar. ¡Ay! ¡Míralo! Lo enterraron. Si no me avisaba, Lisana no pisaba, pobre. Yo sé que cuando uno lo mira en el video no parece tanto como cuando yo lo digo y parece que soy re exagerado, pero cuando uno lo ve así en persona es una cosa de loco. Bueno, y soy un poco exagerado también. Por acá es el camino. ¿Sabés lo que más me gusta, mi amor? ¿Sabés lo que más me gusta de estas playas? Son esos pedazos de roca que quedan así en el camino, como estas. Y que si lo mirás de lejos, no sé, parece que las pusieron ahí naturalmente. Pará, mi amor, quiero seguir un poquito más. Porque quiero ver hasta ahí que está el hueco. Y ahí sí podemos parar. A ver. Cuidado. Ay, casi me caigo. Wow. Uy, mirá la cantidad de algas que hay. Ay. Creo que no voy a poder pasar hasta donde quería ir. Desculpa, ¿tem alguma coisa legal para ver lá? Sorry, English? Ah, is there any interesting thing to see over there? You can see the boats, like the... Oh, all right. It's Is worth to go there? Yeah. All right. Watch out, watch out. Thank you. A lot of crabs. Oh, all right. Thank you. Bueno, no está muy fácil llegar hasta el lugar, pero tampoco es imposible. Son solo algas. Es la naturaleza, nada más. Nada raro. Solo que hay un montón de cangrejos que te pueden morder los pies. Eso es lo único cuidado que hay que tener. Pero yo quiero llegar a ese lugar. Y no me voy a rendir. Acá llevo las cosas en la mano y la cámara en la otra mano para que ustedes puedan presenciar todo eso. Ahí viene Lisana, pobre. Bueno, conseguí llegar. Miren lo que es este lugar, gente. Es realmente increíble. Miren esos arcos. Los agujeros que hay ahí en la piedra. Cómo se erosionó todo. Es una locura este lugar. Realmente único. Creo que el chico se está mandando más para allá. Tal vez hasta se pueda ver para adentro. Pero lo que voy a hacer es volar el dron. Y le voy a pedir a Lisana que ponga una musiquita de esas que nos hacen pensar, ¿viste? Para que ustedes puedan ver estas bellas imágenes y llenarse de energías positivas y de buenas vibras con esta imagen tan hermosa que tenemos delante nuestro.
te doy un reto. ¿Vos nadás? Me animo si querés a que pongamos los pies. Nadar puede ser, puede ser. ¡Chao! A ver. Pasa que acá está lleno de algas. Está fría el agua, che. ¿Vos, Lisana, te querés tirar? No. De esta vez paso. Estas casas blancas que ven acá hacen parte del pueblo de Silves, un pueblito que entramos saliendo un poco de la ruta turística para que Lisana pueda ver un poco más la cultura portuguesa. Sí. Porque si vamos a la ciudad de Faro es como demasiado turístico ya y se pierde un poco ese sabor. Tenemos el hospedaje ahí porque hay muchas opciones, entonces el precio baja. Pero fuimos a caminar, a comer. Y yo dije a Mateo, ¿este es portugués? Mateo dice, no. No. ¿Este es portugués? Tampoco. Y yo dije, entonces, ¿quién es? Claro, porque los portugueses viven así como que en los pueblos, en los alrededores. Pero una cosa que nos llamó muchísimo la atención es la cantidad de nidos de cigüeña que hay acá. Es 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos 5 solo en este lugar. Wow. Cuando entramos vimos uno más. ¿Y por qué en un nido hay como 4 adultos? ¿Lo comparten? ¿O será que ya nacieron y ya crecieron los ¿Tan pichones? grande? No, no. Porque el otro nido está dando de comer. Impresionante. Es una locura. Qué hermoso pájaro, che. Pensar que cuando yo era chiquito pensé que me traía la cigüeña cuando nací. Allá hay un bebé. ¿A dónde? Los que son grises. Es un bebé grande, che. Vamos a tomar un cafecinho porque... ¿Es la siesta ¿Por ahora? dónde es? Por acá. Por acá. Porque lo que sucede es que acá los restaurantes abren como a las 7 de la tarde. En Brasil y en Portugal se cena un poco más temprano. No es como en España que la cena es re tarde. En España estuvimos tocando la puerta justo cuando abre y dice, ¿está ya? ¿El cocinero está? Dice, no, todavía no. Todavía no estaba. Y esto que ven acá, también vos, mi amor, para que veas, fíjate que es casitas portuguesas bien antiguas, bien originales y con la calzada que tal vez te recuerde un poco Brasil. Sí, chiquito, sí. Esas calzadas hechas con esos ladrillitos. Miren qué belleza de pueblo. Y este pueblo tiene mucha historia, tiene 33.000 habitantes más o menos. Y ahí arriba se ve la puntita nomás, pero tiene el castillo más bien conservado de todo Portugal. Mirá, Rua do Mirante. Me encanta cómo le pegan un cerámico para poner el nombre de la calle. ¿Eso es tan portugués? Todavía no viste, mi amor, los cerámicos portugueses azules y blancos. Fíjense que las casitas también son todas blancas. O todas no, pero casi la mayoría. Eso porque hace mucho calor y así mantiene la casa fresca por dentro. Si querés, Lisana, podemos ir hasta el castillo que queda ahí. Vamos. Yo no sé dónde vos pusiste el café, pero el centro histórico es para el otro lado. No. Sí. No. ¿No? No. Es para allá. Sigamos entonces. Mirá, Lisana, vení. Acá está el centro histórico del pueblo. Y esta es la famosa Catedral da Sé. Por eso todo se llama Café da Sé, Praça da Sé. Me parece que es así. O sea, la Catedral de Silves. Si vos mirás la catedral, una cosa que me enteré y me pareció muy curioso es que fueron construidas arriba de lo que sobró de una antigua mezquita, porque acá también hubo dominio árabe, toda la región del Mediterráneo de España y Portugal. Entonces las iglesias católicas, cuando llegaron los cristianos, los católicos, usaron las piedras de la mezquita para construir las iglesias. ¿Y leíste si tiene algo que ver con las cigüeñas? Ah, mirá, la verdad no leí, pero seguramente sí, porque había un montón de cigüeñas acá. Ciudad de cigüeñas. Ciudad de ¿Quieres cigüeñas. ver el castillo? Sí, quiero nomás ver qué hay por acá. Curioso que hay tan poca gente en la calle. Mirá, qué hermoso pueblo. Ahí hay un café abierto. Mirá la entrada de esa iglesia, qué preciosura. Soy la fotógrafa del canal. Todas las fotos que ven en la comunidad son hechos, creo, por mí. Sí,
99%. ¿Quiere arriba? Damos la vuelta Bueno, vamos. y ahí tomamos el café. Tomamos un cafecito. Hay unos turistas, pero mucho menos comparado a la costa. Mateo quiso ir a la costa y yo dije no. Ahí vas a ver otro turista. Miren lo que es este castillo. Se llama Castelo de Silves. Es el castillo más bien preservado de todo Portugal, según lo que dice ChatGPT. A veces no es lo más correcto, digamos, pero creemos que sí. Dice que fue construido por los mouros en el siglo XI y ofrece unas vistas deslumbrantes de la ciudad y del río Arade, porque cuando entramos realmente había un río muy bueno que parecía para pesca. Y ahí la bandera de Portugal flameando. Y este debe ser uno de los mouros. ¡Oh! ¡Qué armadura! ¡Qué estatua gigante! Sancius de Rei Gratia Portugalis Silvis et Algavari Rex. ¿Latín? Sí, en latín. La puerta está abierta, pero no sé si se puede entrar. Enorme la piedra. Pero mirá vos, qué hermoso pueblo. Vale la pena escaparse de lo que está escrito en Google. Sí, porque lo que no está escrito surge cosa ahí. Ves la gente local, Exacto. tomas y comes donde es local. Te conectas más con la cultura. Ya hasta puede ser más barato, ¿eh? Eso sin dudas. No me queda duda. Fíjense qué curioso. En la región de Algarve que estamos, uno piensa, deben comer pescado, ¿no es cierto? Será el plato típico. Sí, lo es. Pero también existe este plato típico. No, pero Mateo, ¿Qué? pensé que sí, tostada pedimos. Que va a venir una tostada. Yo también. Terrible presentación, mira lo que Terrible. es. ¿Sabes cómo se llama, mi amor? No. Toste le dicen, en Algarve. Pero digamos que es un pan tostado. A este le pusieron atún y queso y le ponen más ingredientes para condimentarlo. Y también hay de camarón y de otros sabores. Ahora nosotros pedimos de atún. ¿Puedo? Y viene acompañado con papitas, mira. Probalo, mi amor, a ver qué tal. Crocante pero jugoso. Para mí un sándwich no puede ser seco. No, riquísimo está. Buen provecho, mi amor. Ahora te pedí 2 dulces portugueses para que pruebes, yo ya los probé. Este se llama pastel de nata y este tortilla amêndoas. Y otra vez la presentación, 5 estrellas. 5 estrellas, muy lindo, simple y lindo y decoradito. Este sería como si fuera una torta de almendras. Y esto es hecho con 1000 hojas, en portugués le dicen 1000 folias. Y crema pastelera arriba. ¿Te gustó? En Brasil también venden, ambos, ya he visto y ya he comido. Qué sabor distinto. ¿Viste? Es como si fuera almendra caramelizado, dulce, pero al mismo tiempo no es. Con manzana. ¿No le ¿Qué? sentí un poco gusto a manzana? No. Y es amarillo. Probá ese ahora, mi amor, de nata. Oh. Eso no lo comparto. Mostralo ahí el relleno. Mirá, riquísimo, ¿no? Los dulces portugueses son fantásticos. Eso no te lo doy. Bueno, un pedacito. Wow, Un pedacito, no, yo ya he comido mucho, en Brasil lo venden también. eso es buenísimo. Riquísimo. Mirá lo que hice esa casa, Lisana. En esta casa nació Bernardo Marqués, artista insigne. Mirá, qué bueno. Dejan una plaquita afuera para que sepan quién vivió ahí, si fue una persona importante. Eso lo hacen también en Estonia, pero me parece que no Ah. has dado cuenta de eso todas las personas que han nacido. Tenés razón, ¿sabes por qué? ¿Mm? Por el idioma. Ah, pues claro. Esta pintura está muy buena La cigüeña. porque Mira ese muestra las 2 cosas más importantes del pueblo. Las naranjas, en este pueblo son productores de naranja y en la región. Y la cigüeña, que ya leí, es el símbolo de prosperidad y fertilidad. Bueno, hoy vimos bastante, así que no sé lo que quiere decir esto, ¿eh? Y yo soñé con eso. Mirá qué loco. Ajá, Qué lindo. muy bonito. Todo cerámico. Yo me llevé un souvenir. Bueno, Ahí está.
Justo tenía un agujero en el bluso, entonces lo metí ahí. ¡Ah! ¡Qué malo! Simple la decoración de Lisana. Es que justo Y bueno, está bien. encajaba ahí y tapaba el agujero, ¿no? Le encontraste una solución al problema. Sí. ¿Viste? Qué bueno. Uy, pero ahora hice el agujero más grande. No. ¿Por qué estará todo cerrado? Hoy es día de semana. No hay nadie en las calles. Ya son las 7, no sé. Qué raro. ¿Cómo será la vida aquí? ¿Se van a casa? Capaz. O tal vez fin de semana hay más movimiento. O es lunes, Mateo. Hoy es lunes, claro. ¿Martes? ¿O lunes? Lunes. Ah, lunes. Al final estábamos re perdidos porque todo lo que queríamos ver ya lo vimos. Sin darse cuenta. Sin darnos cuenta, todo lo que ya caminamos, ese era el centro histórico de la ciudad. Ya está. Ahora nomás lo que estamos caminando es totalmente sin saber a dónde vamos. Este sí, Lisana, tiene los cerámicos pegados afuera. Wow. ¿Sabés que donde yo vivía en Florianópolis había muchas casas así, las más antiguas? Pero Florianópolis fue colonizado por los azorianos, de la isla de Azores. Creo que aquí hay más onda a fin de semana. Creo que es un también. lunes está así. Ah, este es el restaurante que vende platos típicos de acá, ¿ves? Prohibido afijar anuncio en esta propiedad. Ah, mira. Y hay un anuncio pegado, che. La verdad, me encantó este lugar. Fue una opción increíble. Por acá va llegando este video, mi gente. Espero que les haya gustado mucho. Quiero volver a Portugal y hacer más videos cuando tengamos más tiempo. Yo justo iba a decir que quedé con poco, no vi casi nada y no llegué a conocer mucho la cultura, pero quiero también volver. Así que, sin más, muchas gracias por el apoyo de siempre. Son unos amores de verdad. Un beso grande les dejamos y nos vemos en el próximo video.